Bienvenidos a Crónicas de Terror. Soy tu guía en este oscuro viaje, a través de las más escalofriantes historias de terror militar. En este canal, exploraremos relatos auténticos y estremecedores, vividos por valientes soldados en los lugares más oscuros y peligrosos del mundo. Prepárate para escuchar testimonios que te harán dudar de la realidad y sentir el frío de lo desconocido. Abrocha tu cinturón, apaga las luces y acompáñame en esta aterradora travesía. Comencemos. Esto sucedió en el invierno de 2010, cuando fui asignado a una base militar en una región remota y montañosa. Nos habían enviado allí para realizar ejercicios de entrenamiento y asegurar que todo el equipo estuviera en óptimas condiciones. Éramos un grupo de 10 soldados, liderados por el capitán Hernández, un hombre estricto pero justo. La base, conocida como La Fortaleza, estaba prácticamente aislada del resto del mundo. Los caminos eran traicioneros, y en invierno quedaban completamente intransitables debido a las nevadas. Los suministros llegaban por helicóptero, pero una tormenta feroz nos dejó incomunicados durante semanas. El primer indicio de que algo iba mal fue la tormenta. Era como si la naturaleza misma se hubiera vuelto en nuestra contra. La nieve caía en cantidades asombrosas, y el viento aullaba con una fuerza inhumana. Los días se volvieron indistinguibles de las noches, y la temperatura descendió a niveles peligrosos. Los generadores comenzaron a fallar, y nos quedamos sin electricidad durante largas horas. Aún así, intentamos mantener la moral alta. «Vamos, muchachos, esto no durará para siempre», decía el capitán Hernández. «Solo debemos mantener la calma y seguir con nuestras tareas». Pero la calma era difícil de mantener cuando estábamos atrapados en la oscuridad, con la única compañía de nuestros pensamientos. El aislamiento comenzó a afectarnos a todos de diferentes maneras. El primer incidente ocurrió en la tercera semana de la tormenta. Estábamos sentados en el comedor, cenando en silencio, cuando escuchamos un ruido extraño proveniente de los cuartos de almacenamiento. Era un golpe seco, repetitivo, que resonaba por los pasillos vacíos. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó García, uno de los soldados más jóvenes. El capitán se levantó de inmediato. «García, Martínez, vayan a investigar. Los demás, quédense aquí». Con linternas en mano nos dirigimos hacia el origen del ruido. El almacén estaba a oscuras y el aire era gélido. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando abrimos la puerta y encontramos a Rodríguez, uno de nuestros compañeros, golpeando la pared con la cabeza, una y otra vez. «Rodríguez, ¿qué estás haciendo?», grité, intentando sujetarlo. Sus ojos estaban vidriosos, como si no pudiera vernos. Apenas respondía a nuestras palabras. Finalmente logramos detenerlo y llevarlo a la enfermería. El capitán ordenó que lo mantuviéramos bajo vigilancia, pero esa noche ninguno de nosotros pudo dormir bien. Después del incidente con Rodríguez, el ambiente en la base se volvió más tenso. Todos comenzamos a sentir una presencia extraña, como si algo o alguien nos estuviera observando. Empezamos a escuchar ruidos inexplicables durante la noche, susurros, pasos que resonaban en los pasillos vacíos y puertas que se cerraban de golpe sin razón aparente. «¿Tú también lo escuchaste anoche?», me preguntó Martínez una mañana mientras nos preparábamos para nuestras tareas diarias. Asentí, tratando de mantener la compostura. Sí, parecía como si alguien estuviera caminando por los dormitorios, pero cuando salí a revisar no había nadie. El capitán intentaba mantener el orden, pero incluso él parecía afectado por la situación. Empezamos a discutir más frecuentemente, y la paranoia se apoderó de nosotros. El aislamiento, la falta de sueño y la constante sensación de ser observados nos estaban destrozando. El punto de quiebre llegó cuando una noche encontramos a García hablando solo en uno de los pasillos. Estaba murmurando incoherencias, y sus ojos reflejaban un terror indescriptible. «Están aquí, nos están observando, no podemos escapar», repetía una y otra vez. Intentamos calmarlo, pero su comportamiento solo empeoró. Esa misma noche, otros soldados empezaron a mostrar signos de paranoia extrema. Algunos decían ver sombras moviéndose en la oscuridad, otros escuchaban voces que les susurraban al oído. «Esto no puede seguir así, tenemos que salir de aquí», dijo el capitán Hernández en una reunión de emergencia. «En cuanto la tormenta cese, pediremos evacuación inmediata». Pero la tormenta parecía no tener fin. La desesperación nos consumía, y los actos irracionales se volvieron más comunes. Un día,
Encontramos a Martínez intentando escapar de la base, completamente desorientado y congelado por el frío. Tuvimos que arrastrarlo de vuelta, pero su mente ya estaba perdida. La situación alcanzó su punto máximo cuando descubrimos la verdad sobre la base. Uno de los soldados, López, había encontrado documentos antiguos en el archivo. Eran informes de hace décadas, que hablaban de experimentos secretos realizados en la base. Al parecer, los militares habían intentado desarrollar técnicas de control mental y aislamiento extremo para probar los límites de la resistencia humana. «Esto explica muchas cosas», dijo López, con una expresión de horror en su rostro. «No somos los primeros en pasar por esto. Todos los que estuvieron aquí antes perdieron la cordura. La revelación nos dejó sin palabras. La base no solo estaba aislada físicamente, sino también maldita por las atrocidades del pasado. Éramos conejillos de indias en un experimento olvidado. Con la moral por los suelos y la tormenta sin dar tregua, el capitán Hernández tomó una decisión drástica. No podemos esperar más. Tenemos que intentar llegar al punto de evacuación a pie. Es nuestra única oportunidad. Sabíamos que era una misión suicida, pero quedarse en la base significaba una muerte lenta y tortuosa. Nos preparamos con lo poco que teníamos, y nos aventuramos en la nieve. La marcha fue infernal. La nieve nos golpeaba con fuerza, y el frío mordía nuestros huesos. Cada paso era una lucha, y cada uno de nosotros llevaba la carga de la desesperación y el miedo. Algunos no lo lograron. Sus cuerpos quedaron sepultados en la nieve, víctimas del clima implacable y de su propia mente rota. Los que sobrevivimos lo hicimos apenas con vida. Fuimos rescatados por un equipo de búsqueda que había sido enviado después de que perdiéramos toda comunicación. Estábamos desnutridos, congelados y mentalmente devastados. Ahora, años después, sigo luchando con los recuerdos de aquellos días. Las noches son las peores. Los susurros y las sombras aún me persiguen. Muchos de mis compañeros fueron internados en hospitales psiquiátricos, incapaces de superar el trauma. Me pregunto si alguna vez podré escapar verdaderamente de la fortaleza, porque, aunque el tiempo pase, algunas cicatrices nunca sanan, y el aislamiento y la locura de esa base militar siguen siendo una sombra permanente en mi mente. Me encontraba destinado en una instalación en medio de la nada, en un país cuya geografía y clima eran tan hostiles como los conflictos que allí se libraban. Estábamos en una base avanzada en Afganistán, rodeados de montañas y arena, siempre en alerta máxima. Pero, aunque las amenazas externas eran constantes, lo que realmente nos aterrorizó aquella noche vino desde dentro. Todo comenzó con una llamada de radio. Eran alrededor de las 2 de la mañana, y la mayoría de nosotros estábamos medio dormidos o tratando de conciliar el sueño en nuestros catres incómodos. La voz en la radio era del cabo Ramírez, uno de los encargados de la vigilancia nocturna. «Aquí Bravo 1, reportando una situación extraña en el perímetro sur. Solicito refuerzos. Cambio». La voz de Ramírez sonaba tensa, más de lo habitual, y eso nos puso en alerta de inmediato. El sargento McAllister, que estaba de guardia en el centro de operaciones, respondió rápidamente. «Bravo 1, aquí Foxtrot. ¿Qué tipo de situación extraña? Cambio». Hubo una pausa y luego la voz de Ramírez volvió, más ansiosa. «Algo se está moviendo ahí fuera, pero no parece humano. Es grande, muy grande. Necesito apoyo ahora, cambio». McAllister no perdió tiempo. Despertó a algunos de nosotros, incluidos el teniente Johnson y yo. Nos equipamos y salimos al frío aire nocturno. La luna llena iluminaba el terreno, creando sombras largas y perturbadoras. Cuando llegamos al puesto de vigilancia, encontramos a Ramírez pálido y sudoroso, señalando hacia la oscuridad. «Allí, justo en el borde del perímetro», dijo temblando. «Vi algo, pero no era humano. Se movía rápido y en silencio». Johnson sacó sus binoculares de visión nocturna y escaneó el área. No vio nada. Sin embargo, el sentimiento de inquietud no desapareció. Decidimos hacer una ronda por el perímetro, pero no encontramos nada fuera de lo común. Al regresar, McAllister intentó calmar a Ramírez. «Probablemente fue un animal salvaje», dijo. «Aquí hay de todo, ya sabes». Ramírez asintió, pero podía ver en sus ojos que no estaba convencido. A la noche siguiente, las cosas se pusieron aún más extrañas. Alrededor de la misma hora, otra llamada de radio nos despertó. «Foxtrot, aquí Charlie 2. Algo está golpeando el portón norte».
No podemos identificar qué es. Solicito órdenes. Cambio. Johnson y yo nos movilizamos de nuevo. Al llegar al portón norte, escuchamos los golpes sordos y constantes, pero no había nadie allí. Los guardias estaban nerviosos, señalando hacia el oscuro exterior. Sonaba como si alguien estuviera golpeando con fuerza. Pero no hay nada, dijo el soldado Harris, su voz temblando. Esto no tiene sentido. Johnson inspeccionó el área minuciosamente, pero no encontró nada. No había huellas, ni señales de intrusión. Nos estábamos empezando a desesperar. ¿Qué estaba pasando en esta base? A medida que pasaban los días, los eventos se volvieron más frecuentes y extraños. Las luces se apagaban y encendían solas, los equipos de comunicación fallaban sin razón aparente, y los sonidos inexplicables se escuchaban en todas partes. Empezamos a ver sombras moviéndose en la periferia de nuestra visión, siempre demasiado rápidas para ser identificadas. Una noche, mientras estaba en mi turno de vigilancia, escuché una risa suave y susurrante. Provenía del área de almacenamiento de municiones. Al investigar encontré a Ramírez, parado solo en la oscuridad, murmurando para sí mismo. «Ramírez, ¿estás bien?», le pregunté tocándole el hombro. Él se giró lentamente, y pude ver en sus ojos una mezcla de terror y confusión. «Nos están observando», susurró. «Están aquí con nosotros. Siempre han estado aquí». La situación alcanzó su punto crítico cuando McAllister desapareció. Una noche, simplemente no apareció para su turno. Lo buscamos por toda la base, pero no había rastro de él. Su equipo, su arma, todo estaba intacto en su barraca, como si hubiera desaparecido en el aire. «Esto no es normal», dijo Johnson, su voz cargada de preocupación. «Tenemos que evacuar y reportar esto a los superiores». Pero antes de que pudiéramos tomar esa decisión, algo más sucedió. Una figura apareció en la pantalla de las cámaras de seguridad, moviéndose entre las sombras. No era McAllister, era algo más, algo que no debería existir. Esa noche decidimos tomar cartas en el asunto. Armados hasta los dientes, salimos en busca de respuestas. Seguimos las cámaras de seguridad, que nos guiaban hacia el origen de la figura. Llegamos a un viejo almacén abandonado, un lugar que rara vez se usaba. Al entrar, el aire se volvió denso y frío. Las luces parpadeaban, y un olor fétido llenaba el lugar. Al fondo, vimos una sombra que se movía erráticamente. Avanzamos con cautela, los dedos en los gatillos. «¿Quién está ahí?», gritó Johnson, su voz resonando en el vacío. La figura se giró lentamente. Era McAllister, pero no como lo recordábamos. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos vacíos y sin vida. «Ayúdenme», gritó, con una voz que no era la suya. «Por favor, sáquenme de aquí». Antes de que pudiéramos reaccionar, algo oscuro y viscoso se deslizó hacia nosotros desde las sombras. Disparamos nuestras armas, pero las balas parecían no tener efecto. La cosa se movía con una rapidez antinatural, esquivando nuestros ataques. Finalmente, logramos escapar del almacén, pero McAllister se quedó atrás, sus gritos resonando en nuestras mentes mucho después de haber huido. A la mañana siguiente, evacuamos la base. No hubo explicaciones oficiales, solo órdenes de abandonar el lugar de inmediato. Mientras nos alejábamos en los helicópteros, miré hacia abajo y vi la base desaparecer entre la arena y las montañas, llevándose consigo nuestros miedos y secretos. Nunca supimos qué fue lo que realmente sucedió en esa base. Los informes oficiales lo catalogaron como fenómenos inexplicables, pero aquellos de nosotros que estuvimos allí sabemos que fue algo más, algo que desdibujó la línea entre la realidad y la pesadilla, dejándonos marcados para siempre. Años después, todavía tengo pesadillas. En mis sueños, vuelvo a esa base, caminando por los mismos pasillos, escuchando los mismos sonidos inquietantes. Y siempre, al final, veo a McAllister, pidiendo ayuda desde el otro lado de una oscuridad impenetrable. Esa experiencia cambió mi vida y la de todos los que estuvimos allí. Nos enseñó que a veces, las peores pesadillas no son las que enfrentamos en el campo de batalla, sino las que llevamos dentro de nosotros, alimentadas por el miedo a lo desconocido y lo inexplicable. Era una noche oscura y lluviosa, una de esas en las que la humedad penetra hasta los huesos. Todavía recuerdo claramente el eco de la tormenta en la base militar. Estábamos estacionados en un lugar remoto,
una instalación que parecía olvidada por todos menos por nosotros. Éramos un grupo de soldados curtidos, acostumbrados al peligro, pero nada nos había preparado para lo que estaba por venir. Me llamo Manuel, pero mis compañeros siempre me llamaban el Tigre, por mi capacidad de moverme sigilosamente en cualquier terreno. Habíamos recibido órdenes de asegurar la base ante una posible amenaza externa. Lo que no sabíamos era que el verdadero peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos. Todo comenzó con un extraño incidente. Carlos, uno de los soldados más experimentados, desapareció durante su turno de guardia. Inicialmente pensamos que se había perdido en la tormenta, pero cuando lo encontramos al día siguiente, su cuerpo estaba mutilado de una manera que ninguna bestia podría haber hecho. «Esto no es obra de un animal», dijo el sargento Rodríguez, mirando fijamente el cuerpo sin vida de Carlos. «Aquí hay algo más, algo que no entendemos». La atmósfera en la base se volvió tensa. Cada uno de nosotros se volvió más paranoico, revisando 2 veces nuestras armas y asegurándonos de no estar solos en ningún momento. Pero la paranoia no era suficiente para protegernos de lo que estaba por venir. Una noche, mientras estaba de guardia con Joaquín, escuchamos un ruido extraño cerca de los barracones. Era un sonido sibilante, casi humano pero no del todo. Nos movimos con cautela, siguiendo el ruido. Lo que encontramos nos dejó helados. Un soldado, alguien que reconocimos inmediatamente como Miguel, estaba agachado junto a la puerta del almacén. Parecía estar manipulando algo en el suelo, pero cuando nos acercamos, vimos que estaba colocando explosivos. «Miguel, ¿qué demonios estás haciendo?», grité apuntando mi arma hacia él. Miguel levantó la vista. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, como si no hubiera alma detrás de ellos. «Es la única manera», dijo en un susurro. «Ellos vienen y no podemos detenerlos». Antes de que pudiéramos reaccionar, Miguel activó un interruptor y una explosión ensordecedora sacudió la base. La onda expansiva nos arrojó al suelo, y cuando recuperé la conciencia, Joaquín yacía inmóvil a mi lado, cubierto de escombros. La base estaba en caos. Gritos y disparos resonaban en todas direcciones. Los pocos soldados que quedaban intentaban organizarse, pero el pánico se había apoderado de todos. Me levanté como pude, con el oído aún zumbando por la explosión. Encontré al sargento Rodríguez organizando una barricada improvisada con los soldados restantes. Me acerqué a él, tratando de entender qué estaba pasando. «Sargento, Miguel, él estaba colocando explosivos», dije, todavía aturdido. Rodríguez me miró con una mezcla de incredulidad y desesperación. «Lo sé, Manuel, no es el único. Hay más traidores entre nosotros. No sabemos en quién confiar». En ese momento, comprendí la magnitud del problema. No estábamos solo enfrentándonos a una amenaza externa. El enemigo estaba entre nosotros, y no teníamos idea de cuántos más podrían estar conspirando en nuestra contra. Decidimos replegarnos a la sala de comunicaciones, el único lugar que aún estaba relativamente intacto. Necesitábamos pedir refuerzos y evacuar la base antes de que fuera demasiado tarde. Pero al llegar, descubrimos que los sistemas de comunicación habían sido saboteados. Estábamos completamente incomunicados. «Tenemos que salir de aquí», dijo Rodríguez, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Vamos a la pista de aterrizaje y tomamos uno de los helicópteros. Nos movimos en silencio, con los sentidos alerta a cualquier señal de traición. Cada sombra, cada ruido, nos ponía al borde del colapso. Al llegar a la pista, encontramos los helicópteros inoperables. Cada uno de ellos había sido saboteado. «Estamos atrapados», dijo uno de los soldados. La desesperación en su voz era palpable. Rodríguez se volvió hacia nosotros, su rostro endurecido por la determinación. «Vamos a resistir, no nos rendiremos sin luchar». Nos atrincheramos en el edificio principal, esperando lo inevitable. Cada hora que pasaba, la tensión aumentaba. Sabíamos que los traidores estaban entre nosotros, pero no sabíamos quiénes eran ni cuántos quedaban. Entonces, una noche, mientras estaba de guardia con Rodríguez, escuchamos un susurro cerca de la entrada. Nos acercamos sigilosamente, y lo que vimos nos dejó sin aliento. Un grupo de soldados, aquellos que creíamos amigos, estaban hablando en voz baja, planeando su siguiente movimiento. «No podemos dejar que escapen», dijo uno de ellos. «Debemos asegurarnos de que no puedan pedir ayuda». Rodríguez y yo nos miramos, comprendiendo que había llegado el momento de actuar. Sin dudarlo, abrimos fuego.
La sorpresa estuvo de nuestro lado, y en cuestión de minutos, los traidores yacían en el suelo. Pero la batalla no había terminado. Sabíamos que había más. Los días siguientes fueron una pesadilla constante. La paranoia y el miedo se convirtieron en nuestros compañeros constantes. Cada paso que dábamos, cada sombra que veíamos, nos hacía preguntarnos si era el final. Pero resistimos, sabiendo que rendirse no era una opción. Finalmente, después de lo que parecieron semanas, los refuerzos llegaron. Un equipo de rescate aterrizó en la base, encontrándonos agotados pero vivos. La traición había sido aplastada, pero a un alto costo. Muchos de mis compañeros no lo lograron, y aquellos que sobrevivimos nunca seríamos los mismos. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la verdadera lección de esa experiencia fue entender que el verdadero enemigo no siempre está fuera. A veces, la amenaza más peligrosa viene desde adentro, disfrazada de confianza y camaradería. Y en esos momentos, la verdadera valentía se encuentra en mantener la esperanza y la determinación, incluso cuando todo parece perdido. Esa fue la última misión que cumplí en esa base. Después de eso, me retiré del servicio activo, llevando conmigo las cicatrices, tanto físicas como emocionales, de una noche en la que el enemigo no era quien esperábamos, y la lucha por la supervivencia nos reveló la verdadera naturaleza de la traición. Estábamos destinados en una base militar en las profundidades de los bosques de Alemania. Habíamos recibido informes de extrañas actividades en una antigua instalación abandonada. A simple vista, parecían historias de supersticiones locales, pero algo en la voz de nuestros superiores nos hizo entender que había algo más profundo, algo que necesitaba ser investigado por profesionales. 22 de mayo de 2019. La operación comenzó al anochecer. Mi equipo estaba compuesto por 5 hombres: el sargento Miller, un veterano curtido en 1000 batallas; el cabo Johnson, siempre el primero en entrar en combate; el soldado Novak, nuestro experto en comunicaciones; el soldado Hernández, nuestro médico; y yo, el teniente Carter, a cargo de la misión. «Escuchad, muchachos, esto puede parecer una tontería, pero debemos tomarlo en serio», dijo el sargento Miller mientras nos preparábamos. «Se han reportado desapariciones y sonidos extraños. No vamos a ignorar estos informes solo porque parezcan fantasías». El camino hacia la instalación era oscuro y sinuoso. El bosque se cerraba sobre nosotros, y cada crujido y susurro parecía amplificado en la quietud de la noche. Sentía un nudo en el estómago, una sensación que no podía sacudirme. Llegamos a la entrada de la instalación, una antigua fábrica de armamentos de la Segunda Guerra Mundial, ahora en ruinas. La entrada estaba cubierta de vegetación, y el aire olía a humedad y moho. «Johnson, abre la puerta», ordené. Johnson asintió, y con un esfuerzo, logró abrir la pesada puerta metálica que chirrió como si protestara por nuestra presencia. Dentro, la oscuridad era total. Novak encendió las luces de su casco y pronto todos hicimos lo mismo. El haz de luz reveló un largo pasillo cubierto de polvo y escombros. Avanzamos en silencio, nuestros pasos resonaban en el vacío. De repente, el sonido de un golpe seco nos hizo detenernos. «¿Qué fue eso?», susurró Hernández. «Nada bueno», respondió Miller, empuñando su arma con fuerza. «Manteneos alerta». Seguimos avanzando, pasando por oficinas vacías y almacenes desolados. El ambiente se volvía cada vez más opresivo. Finalmente, llegamos a una sala amplia, aparentemente un laboratorio. Las mesas estaban cubiertas de instrumentos antiguos y documentos amarillentos. «Esto parece haber sido un centro de investigación», observó Novak revisando los papeles. «Hay algo escrito aquí», dijo Hernández, señalando un documento en alemán. «Habla sobre experimentos con algo que llaman energía oscura». «¿Energía oscura?», repetí, sintiendo un escalofrío. ¿Qué demonios estaban haciendo aquí? Antes de que pudiéramos discutir más, una ráfaga de viento recorrió la sala, haciendo volar papeles por doquier. Las luces comenzaron a parpadear y una sensación de frío nos envolvió. «¿Qué está pasando?», exclamó Johnson, apuntando su arma hacia la oscuridad. «Algo no está bien aquí», dije, intentando mantener la calma. «Miller, Novak, revisad esa puerta. Hernández y Johnson, cubrid nuestra retaguardia». Miller y Novak se acercaron a una puerta al fondo de la sala. Estaba cerrada con una cerradura vieja y oxidada.
Novak intentó forzarla, pero estaba atascada. «Necesitamos algo para abrir esto», dijo Novak frustrado. «Usa esto», respondió Johnson lanzándole una palanca. Con un esfuerzo conjunto lograron abrir la puerta, revelando una escalera descendente. Una ráfaga de aire frío nos golpeó, trayendo consigo un hedor a descomposición. «Bajemos con cuidado», ordené, y comenzamos a descender. Los escalones crujían bajo nuestro peso y el eco de nuestros pasos resonaba en la oscuridad. Al llegar al fondo, nos encontramos en un pasillo estrecho y sombrío. «Esto no estaba en los planos», murmuró Hernández. «Alguien no quería que encontráramos esto», respondió Miller. Avanzamos con cautela hasta llegar a una puerta metálica. Estaba cubierta de símbolos extraños y tenía una pequeña ventana de vidrio. A través de ella, pudimos ver una sala iluminada por una tenue luz azul. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Johnson, intentando ver mejor. «Vamos a averiguarlo», dije, empujando la puerta. Entramos en la sala y lo que vimos nos dejó sin palabras. En el centro había una especie de máquina enorme, con tubos y cables que se conectaban a un tanque de vidrio lleno de un líquido oscuro. «Esto parece un portal», dijo Novak, examinando la maquinaria. «¿Un portal a dónde?», preguntó Hernández, visiblemente asustado. «No lo sé, pero no me gusta», respondió Miller. De repente, la máquina cobró vida, emitiendo un zumbido bajo y constante. El tanque de vidrio comenzó a burbujear y una figura oscura empezó a formarse en su interior. «¡Salid de aquí!», grité, pero antes de que pudiéramos reaccionar, la figura atravesó el vidrio, materializándose frente a nosotros. Era una sombra amorfa, con ojos rojos brillantes. «Abrid fuego», ordené, y todos comenzamos a disparar. Las balas pasaban a través de la figura sin causarle daño. La sombra avanzó hacia nosotros, y uno a uno, mis hombres comenzaron a caer, atrapados por sus garras frías y oscuras. «Miller, Novak, Hernández», grité, pero fue inútil. La sombra se movía con una rapidez sobrenatural, y pronto solo quedé yo. Sentí sus garras rodeándome, un frío que calaba hasta los huesos. Mi visión se volvió borrosa y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba de vuelta en la entrada de la instalación, solo. Mis hombres habían desaparecido y la instalación estaba en ruinas, como si nadie hubiera estado allí en décadas. Intenté comunicarme por radio, pero solo recibía estática. Finalmente, encontré mi camino de regreso a la base, pero nadie creyó mi historia. La instalación fue sellada y la operación fue clasificada. Pero yo sé lo que vi, sé lo que nos pasó esa noche, y desde entonces no he dejado de sentir esa presencia, esa sombra que aún me persigue en mis pesadillas. Esa noche, descubrimos que hay cosas en este mundo que no deberían ser perturbadas, cosas que no pertenecen a nuestro plano de existencia, y pagamos un precio muy alto por nuestra curiosidad. Al mirar atrás, todo parece tan irreal, casi como una pesadilla que se rehúsa a desvanecerse. Éramos un pelotón de 5 soldados, enviados a una remota base militar en las montañas de Afganistán. Recuerdo claramente el viaje hasta allá, las risas nerviosas, las bromas para calmar el nerviosismo, pero nada podía prepararnos para lo que nos esperaba. «Teniente, ¿ha oído alguna vez las historias sobre esta base?», preguntó el cabo García mientras nos acercábamos a nuestro destino. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y temor. «¿Historias, García? No te preocupes por tonterías. Tenemos una misión que cumplir», respondí, intentando mantener la moral alta. Pero la verdad era que incluso yo había oído rumores extraños sobre aquel lugar, desapariciones inexplicables, ruidos extraños y la sensación de ser observado. La base en sí era un lugar lúgubre, rodeada de espesos bosques y con una atmósfera opresiva, parecía haberse quedado estancada en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad, y el viento aullaba a través de los edificios abandonados. Nuestro primer día transcurrió sin incidentes, aunque todos sentíamos una incomodidad creciente. Esa noche, mientras cenábamos en el comedor, comenzaron los problemas. «¿Escucharon eso?», preguntó el sargento Ramírez, su rostro pálido mientras miraba hacia las ventanas oscuras. Todos nos quedamos en silencio, y entonces lo escuchamos. Un susurro tenue que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Debe ser el viento», dije, aunque ni yo mismo me lo creía. Aquella noche,
Me costó dormir. Los susurros no cesaban, y en mis sueños veía sombras moviéndose a través de los pasillos de la base. Los días siguientes fueron una pesadilla viviente. Las sombras y los susurros se hicieron más frecuentes. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Una noche, mientras patrullábamos, el cabo Pérez desapareció sin dejar rastro. «Pérez, Pérez», gritábamos por la base, pero no hubo respuesta. La desesperación se apoderó de nosotros. Nos dividimos en grupos para buscarlo, pero lo único que encontramos fueron sus pertenencias esparcidas por el suelo y un rastro de sangre que se perdía en el bosque. «Esto no tiene sentido», dijo el soldado Martínez, sus manos temblando mientras sostenía el rifle. «Aquí no hay nadie más. ¿Cómo pudo desaparecer así?» Las cosas solo empeoraron. Comenzamos a ver figuras oscuras moviéndose en los rincones de nuestra visión. Oíamos pasos cuando no había nadie alrededor. Una noche, el sargento Ramírez se levantó de su cama y comenzó a caminar en trance hacia el bosque. «Ramírez, detente», grité, corriendo tras él, pero fue en vano. Parecía poseído, sus ojos vidriosos y sin vida. Lo encontramos al amanecer, muerto a los pies de un árbol, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Ya solo quedábamos tres: García, Martínez y yo. La paranoia nos consumía. Apenas dormíamos, y cuando lo hacíamos, las pesadillas eran insoportables. Fue entonces cuando García comenzó a tener alucinaciones. «Teniente, ellos están aquí. Nos están observando», dijo una noche, sus ojos hundidos y enrojecidos. «¿Quién es García?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Las sombras. Nos están cazando». Esa noche, García se quitó la vida. No pudimos detenerlo a tiempo. La desesperación y el miedo lo habían llevado al límite. Martínez y yo sabíamos que debíamos irnos de aquel lugar, pero algo nos retenía. Era como si una fuerza invisible nos atara a la base. La última noche, Martínez desapareció de su puesto de guardia. Lo encontré al amanecer, su cuerpo colgando de una de las vigas del comedor. Solo quedaba yo. Exhausto y al borde de la locura, tomé la decisión de abandonar la base. Mientras caminaba por el bosque, los susurros se hicieron más intensos, y las sombras parecían seguirme. Cuando finalmente llegué al campamento base, caí de rodillas, agotado. Me llevaron de inmediato a la enfermería, donde perdí el conocimiento. Al despertar, me encontré en una sala blanca, rodeado de médicos y oficiales. «Teniente, ¿puede decirnos qué pasó allá?», preguntó uno de los oficiales, su voz calmada pero llena de preocupación. Les conté todo: las sombras, los susurros, las desapariciones. Ellos escucharon en silencio, y al final me miraron con una mezcla de compasión y lástima. «Teniente, no encontramos ninguna evidencia de lo que usted describe. La base está en perfectas condiciones, sin rastros de sangre ni cuerpos. Todo parece estar en su mente», dijo el médico, su voz suave. Al principio no quise creerlo, pero mientras pasaban los días y los recuerdos se hacían más nebulosos, comencé a dudar de mi propia cordura. ¿Había sido todo una ilusión? ¿Había perdido la razón en aquel lugar maldito? Hoy, 4 años después, sigo sin respuestas. Los psicólogos dicen que fue un colapso mental debido al estrés y la tensión. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo esas sombras moviéndose y escucho esos susurros